Ahora sí. Esta pantalla que comparto aquí tiene una preguntita interesante que nos hace Silverton, nos dice, una persona filtra 720 milimoles de potasio en un día. ¿Dónde en este gráfico me ubico para saber dónde pongo esos 720 milimoles de potasio filtrados o que se están filtrando? Supuestamente acá, ¿sí? O sea, están filtrándose a la orina en formación 720. Dice, secreta, o sea, en el mismo día, 43 milimoles. ¿Dónde los pongo? Entrando a la orina. Quiere decir que tenemos 720 que vienen de sangre. Además de sangre, se agregan o se quiere eliminar hacia la orina 73 milimoles más de potasio. Y continúa. En su orina, o sea, cuando ya sale la excreción, hay 79 milimoles. Pregunta, ¿qué pasó con el resto del potasio? ¿Y cuánto era? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Aplicando esta ecuación en forma mental, yo digo 720 más 43 que le agrego hacia la orina, ¿cuánto da eso? 763. 720 más 43, habría, si se fueran todos a la orina, 763. Pero en realidad, en vez de salir 763, me dice que solo salen 79. ¿Cuánto es lo que nos está faltando? 763 menos 79 da lo que no sé dónde está, que son 684. ¿A dónde se fueron esos 684? Sí. ¿A dónde se fueron? Se reabsorbieron. Muy bien. Se reabsorbieron hacia la sangre, hacia el medio interno, o como quieran decir. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces estamos en primera regla, la hicimos con la glucosa, las vitaminas, los aminoácidos, o sea, lo que se filtra, todo, se reabsorbe, todo, no se secreta, entonces cero en la orina. La segunda regla que estábamos explicando eran los de las reabsorciones parciales. ¿Quiénes son los parciales? Y bueno, los que hay que regular equilibrios. Entonces, si por ejemplo yo tengo mucho acidez en el medio interno y tengo mucho protón, ¿se ultrafiltra todo el protón? Primera pregunta que me tengo que hacer, ¿sí o no? A ver si los veo. ¿Se ultrafiltra todo el protón? Es un atomito y es el más chico. Así que se tiene que recontra ultrafiltrar todo. Pero acá viene la cuestión. ¿Se reabsorbe? Y acá va a haber que acordarse que ustedes vieron en transportes que había muchas reabsorciones a nivel intestinal y renal, en los túbulos renales, en las células, en donde a veces se tenía que incorporar en un transportador, cotransportador sin porte, por ejemplo, o antiporte, una sustancia ayudando a ingresar con el protón. A veces al revés, pero bueno, muchos casos en donde nosotros decíamos, bueno, cotransporte de glucosa con protón. Entonces, algo del protón se está reabsorbiendo. Entonces, supongamos que filtro 100, pero obligado por los cotransportes o lo que fuera, reabsorbo 5,
me quedan entonces 95, ¿sí? Y secreto todo lo que me quiera sacar de encima de acidez. Por ejemplo, puedo secretar 7. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la orina? Si yo tenía 100, reabsorbí 5, secreté 7, ¿cuánto me encontraría? Con 102 de protón saliendo acá. Y eso es una reabsorción parcial, porque yo no lo reabsorbí todo. Entonces, hay una reabsorción parcial y entonces una secreción para sacarnos exceso de ácido. Lo mismo puede pasar con el bicarbonato. Y si yo soy de comerme todas las papitas saladas, acá puedo plantear lo mismo. ¿Se ultrafiltra el sodio? Sí, mucho. ¿Se ultrafiltra el cloruro? Sí, mucho. En el proximal se reabsorbe todo lo necesario, pero si ya hay exceso y va a seguir su camino, puedo llegar a secretar también una cantidad si es demasiado y voy a encontrar en la excreción entonces mucho cloruro de sodio, por ejemplo, más de lo que espero en la orina habitual. Bueno, otro caso que vamos a ver, lo vamos a ver después en esquema, es las sustancias que ultrafiltran, nadie las reabsorbe, nadie las secreta, o sea que todo lo que hay en el plasma tiene que estar en la orina. Uno de estos casos es una molécula que es la creatinina. La creati, como le dicen los laboratoristas. La creatinina es chiquitita, no cargada, es un metabolito, o sea, una molécula que está dentro del metabolismo del músculo y que sale a circular. Se ultrafiltra toda, se reabsorbe nada, se secreta nada. Entonces, si yo tengo toda la F acá, 0, 0, todo lo filtrado lo tengo que encontrar en orina. Y si es así, que había 100 en sangre y 100 en orina, este riñón está andando bien. Pero si yo tengo 100 y en orina tengo 85, este riñón algo le pasa. Algo le pasa. O no ultrafiltra toda la creatinina que tiene que ultrafiltrar y entonces el sospechoso es el corpúsculo renal que está inflamado, infectado, algo pasa ahí. Entonces, ¿cómo hacemos los laboratoristas para saber esto? Es que yo, cuando le saco sangre al paciente, le estoy sacando sangre circulante en miembros, por ejemplo, sea ahí en braquial, safena, no importa. El tema es que yo estoy teniendo una cantidad, por decirlo así, adecuada, posta, de creatina en sangre. Y resulta que me la encuentro menos en orina. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que sospechar? Que hay un problema acá, que no toda la creatina que yo encuentro en el plasma está pasándome o ultrafiltrándome bien a nivel renal y encuentro menos la orina. Quiere decir que el problema está acá. Esta persona puede tener una infección o una inflamación, un tóxico que le arruinó un poco los glomérulos en el riñón, lo picó un bicho, bueno, lo que fuera, un remedio que le hizo mal, le impactó a nivel renal. Entonces, eso hace que las moléculas como la creatinina sean testeadoras, evaluadoras de la función renal más delicada y profunda. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, volviendo a lo que estoy diciendo, lo voy a escribir. Hay sustancias que se reabsorben parcialmente. Parcialmente, no, parcialmente. ¿Cómo saber cuánto se reabsorbe
y cuánto se secreta. Bueno, lo sabremos por demanda de las células. Barra medio interno. Si nosotros de una sustancia sabemos cuánto es el rango normal que tiene que circular en sangre y estoy fuera de rango, bueno, el riñón ajusta. Dice, ¿cómo? Tenemos mucho más de la que es el rango normal. Lo saco yo por secreción. Si es menos, el riñón no la puede inventar, pero sí puede reabsorberla toda. Y si es, por ejemplo, un calcio, un fosfato o acidez, alcalinidad, y esa demanda, de acuerdo a cuánto protón nos largamos si estamos en acidez, cuánto bicarbonato si hay basicidad, o sea, si el pH se fue muy alto, si hay exceso de calcemia, lo saco por orina, que es rápido. Si hay exceso de fosfatemia, lo saco por orina, que es rápido. Entonces, por eso les dice que el riñón está operando en los equilibrios de sales, iones, está operando en los equilibrios de agua, justamente porque hace esto. Y el otro caso sería creatinina e inulina. La inulina no se usa mucho en el laboratorio, pero la usa el libro para explicarla, pero se comportan iguales las dos. Son ultrafiltrables al 100%. No reabsorbibles, es como que el organismo dijera, ¿y esta para qué las quiero si no las uso? Es verdad, no las usan. Entonces, ya el músculo hizo su metabolismo, largó la creatinina y no la quiere más, nadie la quiere más a la creatinina, pero ultrafiltran al 100%. Nadie la reabsorbe. No se secretan, en principio. No se secretan. Por lo tanto, la cantidad en el ultrafiltrado glomerular, de paso se van acostumbrando a las siglas, es igual a la cantidad excretada. Entonces, al no secretarse, no reabsorberse, la cantidad en el ultrafiltrado glomerular, o sea, todo lo que se filtró en las nefronas de ese riñón, van a pasar todas por los túbulos y el colector a orina. Entonces ustedes dicen, ¿y por qué las estudiamos? Si nadie las quiere, nadie las usa, ninguna célula les es útil. Porque nos son reútiles a nosotros en el laboratorio para evaluar la función renal. Yo saco sangre y sé en plasma cuánta creatinina tengo. Sacamos orina, tomamos una porción muestra de orina del paciente y vemos que la misma cantidad está todo bien. Pero si nosotros vemos una retención de la creatinina, o sea, tengo 100 en plasma y 80 en la orina, ¿por qué no se está ultrafiltrando bien? ¿O por qué no se está moviendo y trasladando bien en los túbulos renales? Entonces, estas moléculas son las que nos permiten explorar la función renal y otras cosas que hacemos con medios contrastados, que hacen los bioimágenes y todo eso. Pero desde el laboratorio nos permiten explorar la función renal, específicamente en la nefrona, donde le llamamos función renal alta, cuando queremos decir bien ahí en los corpúsculos renales, en la corteza.
porque lo renal bajo lo dejamos para los problemas en vejiga, uretra y micción. Eso es muy común que en la medicina se hable así, porque también pasa en lo respiratorio. Respiratorias altas son todas las síndromes, enfermedades que tenemos en nariz, boca, faringe, ¿sí? La garganta. En cambio, respiratorias bajas ya es cuando estamos trabajando a nivel bronquiolo, pulmonar. Eh, bueno, estas sustancias entonces nos permiten explorar entonces la función renal. Bueno, vamos de nuevo entonces a continuar con esta parte. Muy bien, hasta acá, si ustedes entienden la ecuación y se la imaginan, ya podemos meter otras cosas y decir, bueno, si supongamos que yo tomé un exceso de sales de magnesio, entonces hay un magnesio circulante, pero yo tomé un exceso, el magnesio como es un ion se va a ultrafiltrar todo, pero como hay un exceso, se va a reabsorber parcialmente de acuerdo a los equilibrios con el calcio y otros divalentes positivos. No se va a secretar en este caso, a lo mejor, todo lo posible para sacarnos el exceso de magnesio y ahí vamos a tener el magnesio en la orina, que la muestra de orina del paciente nos va a dar más magnesio del habitual. Entonces una cosa que uno puede hacer es preguntarle si tomó algún suplemento o algo con magnesio, y si la respuesta es no, ya pensar en los equilibrios de cationes divalentes, porque, a ver si me sale, una cuestión es guardar los equilibrios entre cationes monovalentes, o sea que ahí yo, por ejemplo, o el riñón en este caso, estamos cuidando el balance, supongamos, de un sodio, que es un catión monovalente muy importante, con un potasio, puede ser, o un litio, que también van a ser monovalentes. También, si la homeostasis busca controlar los cationes divalentes entre sí. Entonces acá entra nuestro ejemplito actual, que sería, por ejemplo, dos que se intercambian mucho y actúan mucho juntos, que serían el calcio con el magnesio, que también hace lo mismo, es positivo, divalente. Hasta acá tenemos misma polaridad o signo, o sea, positivos con positivos, mono y divalentes. También están los equilibrios cationes con aniones. De nuevo, equilibrios monovalentes. En este caso, por ejemplo, podrían ser monovalentes potasio con, puede ser cloruro, que es muy común, este equilibrio. También los divalentes ahí, por ejemplo, podrían ser, bueno, el típico caso, calcio, voy a poner así para que no se haga lío, calcio con fosfatos, típico. Bueno, no quiso escribir, ahí está.
Y acá estamos siempre entre más o menos lo mismo, faltarían aniones divalentes, por ejemplo, entre sí, porque claro, el organismo no se puede dar ciertos lujos. Si dice, bueno, estoy perdiendo mucho fosfato y es un anión divalente, lo va a tratar de compensar con otro anión divalente que tenga a mano. Entonces, bueno, buscará retener más sulfato, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería así con, dije, sulfatos. Entonces, bueno, esos equilibrios también se cuidan. Y finalmente, y aunque no parezca, se cuidan los equilibrios positivo contra negativo. De hecho, cuando nosotros desequilibramos eso, tenemos el potencial de reposo de membrana. Entonces, obviamente que tenemos, por ejemplo, sodios con cloruros, el típico, ¿sí? Pero también tenemos, por ejemplo, equilibrios magnesio con bicarbonatos o carbonatos, ¿sí? Tiqui, tiqui, ahí. Entonces, bueno, esos equilibrios, el riñón está jugando gran jugador ahí, manteniendo los equilibrios entre los iones o sales. Hay otros órganos que van a ayudar, el digestivo y otros para ayudar con ciertos de estos equilibrios, pero el riñón es fundamental en esto. Bueno, la vamos a guardar esta, aunque no vale mucho la pena, pero... Bueno, entonces, a ver qué me queda. Volvemos, si se entendió, en este ejemplo del magnesio, puede pasar que si hay mucha cantidad en el medio interno directamente, no haya reabsorción. Bueno, acá viene un tema que es, ¿hay reabsorciones obligadas? Y hay reabsorciones, qué buena pregunta, facultativas, que no es porque vengan a la facultad, sino porque son opcionales. Facultativas en el sentido de opcionales. Si yo para reabsorber un aminoácido tengo una carrier, tengo un carrier que me reabsorbe ese aminoácido, sí y solo sí, con calcio, estoy obligada a reabsorber calcio. En todo caso, lo que puede hacer el riñón es, bueno, me reabsorbo más calcio y lo secreto en el distal, por ejemplo. Y eso forma parte de los equilibrios que cuida el riñón, no hay vuelta. Hay absorciones entonces que son obligadas, inclusive del agua, que la vamos a ver, y hay reabsorciones que son opcionales o facultativas. Si yo tengo ciertas sustancias que transportar y las tengo que cotransportar o antiportar con ese anión, y me lo voy a tener que reabsorber. Sí. Contestando la pregunta, y si una persona está, suele pasar en la gente muy grande, han perdido mucho el calcio y el magnesio, y ya no hay de dónde sacar, y bueno, se bombeará o se transportará magnesio trayendo, por ejemplo, transportándolo con protón y quitándole acidez a la orina. Entonces uno empieza a ver esas cosas raras. En la sangre la persona tiene poco calcio, poco magnesio, y en la orina sale más bien alcalina que ácida. Entonces uno empieza a ver cosas más extrañas y hay que, bueno, buscar el sentido. Eso lo hace el médico a cargo, o el geronte a cargo, el geriatra a cargo, perdón. Entonces, estas cosas van a irlas entendiendo solo y no les voy a tener que ni explicar yo. Las van a ver solitos y las van a entender ustedes solitos. Pero son muy importantes. Sí o sí, vos podés estar hecho así, un globo de agua, y el riñón
no puede, hasta cierto punto puede discriminar agua de sales disueltas del plasma. Entonces ya vamos a ver que hay una reabsorción obligada del agua, que ¿cuál es? Acabo de ultrafiltrar y no quiero agua, estoy hecho una bola de agua, entonces no quiero reabsorber agua. Y sí, pero ¿cómo reabsorbo las sales? Yo sé que para que, si yo reabsorbo las sales, es imposible que el agua no me difunda siguiéndolas para diluir. Entonces yo tengo una reabsorción obligada del agua, de un volumen de agua que tampoco es, wow, qué barbaridad, pero hay un volumen de agua que yo estoy obligado a reabsorber a diario debido a que estoy reabsorbiendo sales. Si yo pudiera reabsorber solo sales y sin agua, andaría como los reptiles del desierto, pero también andaría llorando cristales de orina por los ojos. Entonces, para nuestro sistema, que es excretar en medio acuoso, hay una porción de agua que al absorber sales, la va a seguir el agua a las sales y es una reabsorción obligada. Y ahí tengo la orina para excretar. Pero también existe la reabsorción del agua facultativa, que es que al revés, yo estoy medio deshidratado o deshidratade, para no ser sexista, entonces estoy medio deshidratada y necesito, ya hice mi reabsorción obligada de agua y entonces ahora me tengo que sacar agua de encima. Para eso voy a hacer circular una hormona que le va a decir a los tubos colectores: toda esa agua que ustedes están dejando pasar, quiero que me la reabsorban al medio interno. Y esa hormona es muy importante porque se llama antidiurética. Y justo lo que baja es la cantidad de líquido que yo libero por día porque me baja la diuresis. Claro, muy bien. La ADH es hormona antidiurética, en español abreviado. Bueno, ADH del inglés, antidiuretic hormone, y tiene también un sinónimo que es el otro nombre que se conoce, que es, y así lo trae Silverton, que es la vasopresina. Es una hormona que la vamos a ver, se libera desde el hipotálamo hacia la hipófisis, de la hipófisis a la sangre, pero es la hormona que promueve la reabsorción facultativa, o sea, extra opcional del agua a nivel renal, y en realidad ocurre a nivel de túbulos contorneados distales y túbulos colectores. Eso quiere decir túbulo contorneado distal y túbulo colector. En la parte final de la porción tubular de la nefrona. Toma mate y te voy a obedecer. Ahí Federico aporta: esta acción de la vasopresina o hormona antidiurética es inhibida por algunas bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, por eso la sensación de orinar frecuente al beberlas. Ahí está. Es una forma de detectar borrachines. Bueno, quedan 7 minutos. Entonces, les quería compartir esto ahora. Nosotros recién habíamos visto que de la volemia de 6 litros o 5,6, por acá, a lo largo del día, si sumábamos todo, ultrafiltrábamos 180 litros, reabsorbíamos casi todo y lo poquito que nos quedaba acá era el litro y medio. Pero esa cantidad, estamos hablando de lo que se ultrafiltra acá, lo que entra acá. No estamos hablando de
de todos los litros que venían acá, ¿cuántos lograron pasar acá? Porque eso es otra cosa. Y eso es lo que les muestra este gráfico. Este gráfico dice, ya sé que vos acá tenés 180 litros ultrafiltrados, pero acá te estoy diciendo que de todo lo que entre a la arteriola aferente, que es el 100%, solo una fracción va a ser filtrada. O sea, está bien, por acá pasaron los 180 litros por el riñón, pero acá del 100% que entró por la arteriola aferente, solo un 20% se logró filtrar y acá sigue el otro 80% circulando en los capilares peritubulares. Eso se llama fracción de filtración. O sea, la fracción de filtración es el 20% del plasma que ingresa al glomérulo. ¿Cuánto se entró a los capilares? 100. ¿Cuánto pasó a la orina inicial? Solo el 20% de ese 100 que circuló por estos capilares. Es como decir la eficiencia del filtrado. ¿Cuánto es? El 20%. Y solo de ese 20, recordemos que después hay una porción reabsorbida y solo nos queda el menos del 1% del total saliendo como orina al medio externo. Bueno, y en lo que me queda, les voy a comentar cómo es el famoso corpúsculo renal a nivel ultramicroscópico. Primero, les voy a pedir que obvien este tubo. Acá esto es en realidad la rama gruesa del asa de Henle ascendente, que acá está a punto de convertirse en túbulo distal. Dejamos por un lado esto y miramos solo esto, y entonces esto es el corpúsculo renal o de Martini. Acá quiero que vean, acá viene una arteriola. Una arteriola, por definición, todavía es parte del conjunto conocido como arterias. Entonces, en realidad, todavía tiene su endotelio, ahí, ¿eso? Pero también tiene, como es arteriola, todavía tiene músculo liso alrededor, o sea, un pequeño conectivo, una lámina basal y músculo liso. Y en esta zona, antes del glomérulo, la arteriola aferente hace un esfínter. ¿Qué quiere decir? Unas capas de músculo liso que cuando se contraen las cierran el diámetro, y cuando se relajan abren el diámetro de la arteriola. A continuación, la arteriola con su pared se afinan y penetra y se ramifica, digamos, en los capilares glomerulares, que deberían estar acá todos rojitos. Y no están rojitos, los vemos grises porque en este esquema, como lo han coloreado, hay unas células llamadas podocitos, acá está el nombre, podocitos, que embrionariamente cubrieron por fuera a los capilares. Y muestro ahora, si puedo acá, acá hay un capilar, acá hay otro capilar, acá hay otro capilar. Esos capilares tienen estas células endoteliales con el núcleo y después sigue su cuerpito que tiene fenestraciones o poros, ¿sí? Por eso están ahí interrumpidas. Y eso lo hacen grande acá. Esto es la célula del endotelio, ahí está el núcleo, y su cuerpito perforado por los poros o fenestraciones del endotelio. ¿Y qué nos muestra este esquema? Que por fuera nosotros tendríamos que encontrar obviamente una lámina basal, y es cierto, la lámina basal se encuentra acá, ahí, muy finita, y hay está en celeste acá, en realidad, y todo esto que ustedes ven acá son
piecitos del podocito. El podocito es este grandota que está acá, que es una célula que, a ver si lo puedo hacer yo acá. Este sería la célula endotelial con sus poros o fenestraciones, y el podocito es esto. O sea, es una célula con grandota y tira prolongaciones, y que son los podocitos, y se adhieren al endotelio. Con lo cual, el endotelio está mirando la sangre, filtra el plasma, ¿y a dónde va a parar el plasma? A ese espacio entre el endotelio y su lámina basal y los pies del podocito. Y eso es lo que nos está mostrando acá. Acá hay unas células que acompañan que no me interesa mucho en este momento que ustedes sepan. Sí, que la sangre, células no, proteínas grandes no, pero el plasma se va a filtrar y va a quedar atrapado en esto, que es el espacio entre el endotelio de los capilares glomerulares y los pies de los podocitos. Y ahí va a ir circulando para que luego circule, circule, circule y salga hacia este espacio mínimo que hay entre